Padre bendito y alabado, primeramente, Señor, vamos a ti a pedirte perdón. Si en el día de hoy, Señor, en alguna acción de nosotros, en nuestro hablar, Señor, en nuestra actitud, en nuestra manera de pensar, Señor, en nuestra manera de comunicarnos o dar alguna información, Señor, le hicimos de mala manera, Señor, que delante de tus ojos es aborrecible, que delante de tus ojos no es agradable, Señor, te pedimos perdón y que seas tú, Señor, por la sangre de tu Señor Jesucristo, perdonando esta ofensa. Mi amado Señor Dios, esta noche, Señor, esta clase la ponemos en tus manos. Danos ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido, Padre amado, por todas las personas que en este momento disponen su corazón para esta clase, Señor, emparéjanos el internet y todo aquello, Señor, que nos es necesario para la clase, Señor Padre amado. Gracias por bendecirnos, gracias por ser tú el que guía nuestras vidas, gracias por ser tú, Padre amado, que estas palabras no vuelvan vacías, que cada clase, Señor, seamos hacedores. Bendito Dios, que no sea una clase más, que no sea amontonar cuadernos, Señor, sino que realmente lo pongamos en nuestra vida, analizando y autoevaluándonos, Señor, en qué es lo que nos hace falta, Señor, en qué es lo que realmente nosotros estamos fallando, Señor, para la obra perfeccionista que es en Cristo, Señor. Gracias, bendito que va Dios, porque tú utilizas a las personas, Señor, para la ayuda de cada uno de nosotros, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Prepara también, Señor, dándole palabras de sabiduría, de inteligencia y de ciencia, Señor, a la profesora Zulay para esta clase, Señor. Muchísimas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, así es hecho en el nombre de Jesús. Y vamos a iniciar con una breve retroalimentación de lo que aprendimos la clase pasada. ¿Quién quiere darnos esa retroalimentación? ¿Quién quiere contarnos qué aprendió la clase pasada? ¿Democráticamente o dedocráticamente? Dale, Julita. Bueno, la clase pasada empezamos a ver las dispensaciones, entonces hablábamos que las dispensaciones eran etapas de la historia de la Biblia, que estaban 7 dispensaciones y que apuntaban siempre a la salvación del hombre, y que la palabra dispensación significaba mayordomía. Y en esas etapas de la dispensación se veían, pues yo le puse en mis apuntes etapas, que era la revelación de Dios, el fracaso y el juicio se veían en cada una de esas 7 etapas. Y que en la primera dispensación era desde de la inocencia, era desde la creación hasta la caída del hombre. Y ahí tratamos el tema de que primero que hubo en la revelación de Dios, esa primera parte, que hubo un diseño original de Dios para el hombre, y en esa época pues no conocían ni el pecado ni la muerte. Luego pues fue la caída y hubo el juicio. Bueno, y las instrucciones que le había dado Dios al hombre era que se fructificara y se multiplicara, que labrara y guardara el huerto del Edén, y le había dado una orden con la sentencia que era que no comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si no, pues él iba a morir, que ahí fue donde empezó el juicio. Y que todos los principios de mayordomías tenían que apuntar a que hubiera obediencia pues a esas instrucciones de Dios, y que siempre el plan de Dios, pues en todas las dispensaciones, pero en estas era que el hombre se salvara y se acercara a buscar a Dios. No sé si me faltó algo para que me complementen, por favor. Hermanita Angélica. Profe, yo tengo una, perdón, es que la vez pasada, pues con el tiempo no me quedó una dudita. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3 versículo del 8 al 10 donde dice, y oyeron la voz de Jehová, que Dios se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. O sea, la pregunta mía es, ellos oyeron la voz de Dios, sí, pero ¿por qué no, o sea, por qué el hombre no se acercó a decirle estoy aquí? O tal cosa, sino lo que ellos hicieron fue esconderse. O sea, Porque ¿por el qué? pecado trae consigo vergüenza. Eso es Listo, como profe, gracias. cuando los niños se comen algo, ¿usted se ha visto? O las personas se cogen algo que no deben
y empiezan a taparse, ¿no? Y a esconder así para un ladito, y uno se da cuenta que el muchachito está haciendo alguna maldad, es porque empieza como a esconderse, como para un ladito, como que se hace, como que se limpian así la boca rapidito y se hacen. ¿Se ha visto que eso pasa, Sí, señora, porque es que, hermanita? por ejemplo, él dice, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, como hace referencia que varias veces lo buscó, ¿sí? Pero el hombre en sí no quiso, por decirlo de esa manera, de decir aquí estoy, sino que él dijo, no, yo oí la voz y me escondí. Porque acuérdense que cuando el hombre peca en ese mismo instante, entra en él el pecado, entra la naturaleza de pecado, su naturaleza se corrompe e inmediatamente queda separado de Dios. Y esa misma evidencia está en que al oír la voz de Dios se esconde, quedó separado de Dios, inmediatamente quedó separado de Dios. Entonces, esto lo llevó no a buscar a Dios, sino a alejarse de Dios, porque esa ya es la evidencia de la naturaleza de pecado. Y esa misma evidencia de la naturaleza de pecado se nota hoy en todo ser humano que nace con la naturaleza de pecado, comenzando por nosotros que nacimos con esa naturaleza de pecado y que si llegamos al Señor es porque Él nos trajo. Porque no, en nosotros lo que está es alejarnos de Dios, la naturaleza de pecado, eso es a lo que motiva, a lo que lleva, porque está separada de Dios, no tiene comunión con Dios. ¿Sí me hago entender? Listo, profe. Sí, señora, gracias. Esa era la duda o sea, del por qué reaccionaban de esa manera. Gracias. Bueno, mi hermanita. ¿Alguien más tiene algo que añadir, comentar referente a la clase pasada? De lo que aprendimos o tiene alguna duda o algún comentario o que anexarle a lo que la hermanita Julia dijo. ¿Qué dice la hermana Daisy que está ahí como preocupada? Hola, pastora. No, digamos que tengo lo mismo que nos estaba diciendo Julita de las dispensaciones. A mí lo que me quedó la duda un poquito es uno cómo reconoce, digamos, esas dispensaciones, uno cómo las puede, cómo interpretar. Es que en algún momento yo escuché, pero no sé si es que lo estoy confundiendo con otro tema, que, ay, que eran como unos tiempos que estaban delimitados, pero no lo entendí muy bien. Y hace 8 días me tuve que retirar 10 minuticos y no sé si ahí lo explicaron. Sí, son periodos de tiempo bíblico. Las dispensaciones son periodos de tiempo bíblico que nos muestran cómo los tiempos de Dios se cumplen también, además de lo que vimos acerca de la administración, de la responsabilidad del hombre, de cómo Dios se acerca al hombre, de las consecuencias del pecado del hombre. Nos muestra también, ¿se acuerdan que les dije? Vamos a demostrar a través de las escrituras que Dios sí cumple los tiempos, porque todo en Dios tiene un tiempo exacto y nosotros a veces hemos creído, o como dicen las escrituras, como dijo el hermano Pedro, hemos tenido la venida del Señor por tardanza. Y estas mayordomías, estas dispensaciones nos van a mostrar cómo los tiempos de Dios sí se cumplen, cómo es tan exacto el cronómetro y que nosotros no estamos exentos de ese mismo cronómetro. ¿Listo? Hermanita Angélica. Profe, qué pena que ahorita como preguntona. ¿Esos son los tiempos que habla Daniel? No, las 70 semanas de Daniel todavía no están incluidas en estos periodos que estamos viendo. Estas 70 semanas de Daniel sí hacen parte del conteo de las dispensaciones, pero están repartidas entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia o de los gentiles, en la que donde estamos ahora. Están repartidas esas 70 semanas de Daniel, pero eso ya lo veremos en su debido momento. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta o comentario o duda? También estuvimos hablando, antes de entrar en el tema de las dispensaciones, estuvimos hablando acerca de la Biblia, del tema principal, personaje principal, cuál es el objetivo o el propósito de la Biblia, ¿sí? Y por eso entramos en el tema de las dispensaciones, entendiendo que el propósito de la Biblia es que el hombre conozca a Dios, llegue a Dios por medio de Jesús, el hombre se vuelva a Dios.
Entonces empezamos a estudiar y vimos también el tema de en el principio, que es cómo Dios da ese ejemplo de mayordomía, ¿no? De administración cuando creó todas las cosas y preparó el mundo y preparó todo para que el hombre existiese. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a seguir entonces con nuestra segunda dispensación, que es la dispensación de la conciencia. Dispensación de la conciencia o dispensación antediluviana, no anti, sino ante con E, antediluviana, es decir, antes del diluvio. Profe, me repite, qué pena, es que la palabra no la copié bien. Dispensación de la conciencia o dispensación antediluviana, es decir, de antes del diluvio. Gracias. Bueno, esta dispensación bíblicamente abarca desde que Adán sale del huerto, es expulsado del huerto del Edén, hasta el diluvio, hasta el diluvio universal. Si hablamos históricamente, si hacemos un paralelo histórico, estaríamos hablando de el periodo prehistórico, de la prehistoria. Es decir, antes de que existieran las primeras civilizaciones organizadas. Si ustedes han leído de pronto un poquito de historia antigua, descubrirán que la primera civilización que existió de manera formal históricamente hablando y que abre la etapa de la historia antigua es Mesopotamia. Entonces, esto es antes de Mesopotamia. Entonces, estamos hablando de periodo prehistórico. Es decir, cuando empezaron a existir los primeros asentamientos humanos, empezó el desarrollo de la agricultura con Caín, que fue el primer agricultor. El desarrollo de la ganadería, ¿con quién? ¿Quién fue el primer ganadero? El primer criador de animales de corral. ¿Abel? Abel, muy bien, sí señora. Muy bien. Y también es el inicio de la música, por ejemplo, a través de Jubal, que es descendiente de Caín. También empezaron a ver las primeras creaciones en hierro. La Biblia nos habla de Tubal-Caín, que fue el primer orfebre. Vamos a ver qué dice la Biblia. Leamos, por favor, Génesis 4, del 17 al 22. El desarrollo de esta dispensación, bíblicamente hablamos desde Génesis capítulo 4 hasta Génesis capítulo 8, ¿listo? Esa dispensación se desarrolla en ese periodo bíblico, entre Génesis capítulo 4 y Génesis capítulo 8. Recuérdense que la inocencia se desarrolló entre Génesis 1, 2 y 3. La conciencia se desarrolla en Génesis 4, 5, 6, 7 y 8. Génesis 4, del 17 al 22, ¿qué dice? Buenas noches. Profe, ¿del 17 o 20? Del 17 al 20. Dice, y conoció Caín su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamet, y Lamet tomó para sí dos mujeres, el nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitaban en tiendas y criaban ganados.
Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama, y dijo Lamé a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. Y Muy bien, conoció de fíjense nuevo. que Ay, hay algo muy particular en lo que empieza a suceder luego de que de que Adán y Eva son expulsados del huerto de Edén, empiezan a procrearse, ¿no? No, los dos primeros hijos de de Adán y Eva no fueron Caín y Abel. Hay algo importante en aclarar eso. Siempre que la Biblia menciona que hubo un primogénito, dice, y dio a luz a su hijo primogénito, siempre lo especifica, pero si ustedes leen en el nacimiento de Caín y de Abel, no menciona que eran los primogénitos, porque ya ella había tenido hijos antes. Ahora, ¿por qué menciona específicamente entonces la Biblia a Caín y a Abel? ¿Ustedes por qué creen que menciona la Biblia específicamente a Caín y Abel si ellos tuvieron más hijos? Pues después de la caída. Pero ellos tuvieron muchos más hijos después de la caída, no solamente a Caín y Abel. La Biblia dice que tuvieron muchos hijos e hijas. ¿Por qué los menciona a ellos específicamente? porque esos eran hijos, fueron hijos a imagen de Adán, ¿sí? Y no a imagen de Dios, algo así. Es que todos los que nacieron después de la salida del huerto, todos fueron a imagen de Adán, es decir, todos nacieron con la naturaleza caída. Entonces, ¿por qué los menciona a ellos dos específicamente? Tiene que haber una razón de ser. En la Biblia nada está escrito porque sí. Dígame, hermano Javier. No, Javier, yo creo que le toca apagar la cámara para que lo podamos oír porque no tiene sonido su conexión. ¿Me escuchas? Ahí lo escuchamos, sí, señor. ¿Escuchas? No, hermano. Es la primera que se escribió Biblia y bueno, es por parte de un hermano, ¿no? Entonces es el primer derramamiento de sangre, creo. Ah, eso sí, sí, señor, ya le entendí. Es que está entrecortada, entonces no se escuchaba. Muy bien. Se menciona porque es el primer homicidio. Por eso se menciona, porque fue el primer homicidio que existió. Por eso ellos son mencionados. Es decir, empieza a contarnos Dios a través de su palabra cómo el hombre se empezó a corromper aún más cada vez. Y dése cuenta que cuando empieza a narrar, nos cuenta, por ejemplo, que Caín engendró a su hijo Enoc. Y construyeron una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. Entonces ahí está hablando de que esa fue el primer asentamiento, la primera ciudad, digámoslo así, el primer asentamiento humano, la primera civilización, empieza a nacer, la primera ciudad que existió. Entonces por eso la mencionan. Esa primera ciudad se llamó Enoc, como el hijo de Caín. No es el mismo Enoc del que habla que es séptimo desde Adán, no, es otro Enoc. Entonces, Caín tuvo un hijito, le puso por nombre Enoc y construyeron una ciudad y le puso el nombre de su mismo hijo. Luego Enoc engendró, dice que Airagame fue y empieza a contar todas las genealogías y luego dice que cuando engendró, el uno engendró a Tubal-Caín y el otro engendró a Jubal y empieza a contar por qué los menciona, porque el uno fue el que empezó a crear herramientas de hierro, empezó a crear herramientas de bronce, el otro fue el que empezó a crear instrumentos musicales por primera vez, entonces por eso los menciona. Son los inicios. Recuerden que la palabra Génesis significa inicio u orígenes.
Entonces empieza a contar los orígenes de cómo fue que empezó a crearse la historia de la humanidad. Entonces también nos cuenta que hubo el primer bígamo. ¿Quién fue el primer bígamo de la historia? Lamec. Ajá, muy bien. Lamec fue el primer bígamo de la historia. Fue el primero que tomó para sí 2 mujeres. ¿Sí? Entonces ahí empieza a contar esos inicios y empieza a mostrarnos cómo el ser humano empieza a corromperse en gran manera delante de Dios. Empieza a contarnos cómo empieza a crecer la violencia, cómo ya hay derramamiento de sangre, cómo ya hay poligamia. Ya el ser humano empieza a crear herramientas de bronce y así que empieza a descubrir la idolatría porque empiezan a hacerse también imágenes de talla. Ahí empieza todas estas cosas y nosotros vemos todo lo que es la prehistoria y empezamos a ver lo que dice la historia referente al paso de la humanidad y luego vemos lo que dicen las escrituras, nos damos cuenta cómo convergen, ¿no? Ahora, en Génesis capítulo 5 vemos ya el linaje de Adán, pero por medio de la línea de Set, porque en Génesis 4 nos muestra la línea de Caín, que es hijo de Adán, y ya luego nos muestra la línea de Set, también hijo de Adán, que fue el que le nació después de la muerte de Abel. Y entonces nos empieza a contar esta línea de Set, que es a través de la cual viene el Mesías, viene Jesús, ¿no? Entonces bien dice que Adán engendró a Set, Set engendró a Enos engendró a Cainán, Cainán a Mahaleel, Mahaleel a Jared, Jared a Enoc, este sí es el Enoc que se fue con Dios. Enoc engendró a Matusalén, Matusalén engendró a Lamec y Lamec engendró a Noé. Entonces, esta es la línea genealógica de el Mesías. Vamos a verlo, Lucas 3:38, por favor. Dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Pero muy bien. Ahí nos muestra esa genealogía hasta Cristo hasta ahí completa, ¿no? Porque la genealogía de Mateo, capítulo 1, nos muestra la genealogía hasta Abraham. Pero la genealogía que está en Lucas la lleva hasta Adán. Esta línea genealógica corresponde al Mesías. Entonces, que es descendiente de Set. Esta línea genealógica que aparece aquí en esta dispensación. Ahora, ¿qué podemos ver en esta dispensación? Cómo el ser humano se multiplica, el origen, como les decía, de la música, de la orfebrería, los primeros asentamientos humanos, el primer homicidio, el primer bígamo, ¿sí? ¿Y qué nos empieza a mostrar Dios a través de esta dispensación? ¿Cuál era el objetivo de Dios? Que el hombre pudiese a través de la conciencia discernir el bien y el mal y hacer lo bueno y desechar lo malo. Por eso se llama la dispensación de la conciencia. No había ley. ¿Qué era lo que ellos conocían? Lo que Adán les enseñó a través de la tradición oral. No había escritura todavía, no se registran escritos en esta época, así que no había escritura, no había Biblia, no había nada de esto. Algunos estudiosos dicen, algunos estudiosos bíblicos, no lo podemos sentar como precedente bíblico, pero algunos estudiosos bíblicos dicen que el libro de Job se desarrolla en este periodo, en la generación antediluviana. Algunos lo dicen, no lo podemos asegurar. Entonces, pero si tuviéramos vestigios de que el libro de Job se desarrolla en esta dispensación,
Entonces podemos darnos cuenta de la manera en la que ellos veían la naturaleza, en la que ellos veían el mundo, en la que ellos percibían las cosas y la información que tenían, porque fíjense que cuando vemos en el libro de Job ya se habla del infierno, en el libro de Job ya se habla del Mesías, en el libro de Job se habla del conocimiento de Dios a través de lo que veían en la naturaleza. En el libro de Job se habla de la conciencia del pecado. Y si lo vemos a la luz de las escrituras, por ejemplo, Abel sabía acerca de los sacrificios. ¿Quién le enseñó a Abel a hacer sacrificios a Dios? ¿Quién le enseñó a Caín a llevar ofrenda a Dios? ¿Quién les enseñó? ¿Cómo lo aprendieron? ¿De dónde sacaron esa información? De pronto de los papás, porque si Dios hizo un sacrificio por ellos, que ellos comprendieron que era la manera de expiar el pecado. Perdón. Que la manera de expiar el pecado era a través del derramamiento de sangre y de los sacrificios. Entonces ahí ellos aprendieron a través de sus padres. Acuérdense que durante el periodo prehistórico, la manera en la que las personas, en que la historia se desarrolla es a través de la tradición oral. A través de la tradición oral. ¿Listo? Entonces, por eso, incluso algunas civilizaciones, como civilizaciones, por ejemplo, precolombinas, hablan del diluvio y hablan de circunstancias que pasaron en la creación del hombre. Obviamente que han sufrido una metamorfosis, un cambio esas historias y se han convertido en mitos y leyendas, pero vemos que sí hay vestigios de esta historia a través de las tradiciones orales de los pueblos precolombinos, prehispánicos. Esta es una clase que converge un poquito la historia, porque estamos hablando de historia bíblica, pero también tenemos que centrarla o llevarla al desarrollo de la historia universal. Si me estoy haciendo entender, hay preguntas, si hay preguntas pueden hacerlas, ustedes saben. Bueno, Buenas noches. Es que a mí no, pastora, no me queda claro, digamos, no le hallo como mucho sentido al hecho de que Dios hubiera escogido como la historia de Caín, porque habían más hijos, pero esos hijos dice también que se metieron después con las hijas de los hombres, pero eso pasó con Noé, o sea, había sido mucho después. No sé si lo que de pronto esos hijos que están en el huerto no tuvieron mujeres, sino mucho después de Caín, o sea, ellos se guardaron para Dios y luego sí tomaron mujeres, porque, o sea, como que solo Caín y solo porque fue el primer homicida, caería como que, bueno, Dios escogió a este porque fue este, ¿sí? Porque había más opción para la historia humana, no solo a través de un homicidio, ¿sí? Porque ellos tuvieron más hijos y seguramente habían más personas y ya había más población cuando pasó lo de Caín. Entonces me queda como un poco de incertidumbre y o sea, como que, ¿por qué Caín? Porque fue un homicidio, o sea, no tiene sí, como no lo entendí. No te entiendo muy claramente la pregunta. ¿A qué hace referencia que por qué Caín? Sí, ¿por qué Caín? Porque la humanidad, la historia de la humanidad tenía que partir de el hecho de que hubiera cometido el primer homicidio, ¿sí? Si habían más opciones para que hubiera habido otra historia de la humanidad, ¿sí? No, es que ten en cuenta que ya pasamos la primera dispensación, que fue la dispensación de la inocencia, y la primera falla del hombre es el pecado al comer del fruto del huerto, y son expulsados. Lo que pasa es que la Biblia hace mención de ciertas historias en específico para que entendamos cómo se desarrolla la historia en general, el contexto en general. Si hace mención de Caín y de Abel, es específicamente para que entendamos que aquí se llevó a cabo el primer homicidio, ¿sí? Y luego, a través de la historia de Caín, nos menciona a ciertos personajes específicos para contarnos, bueno, tuvo un hijo que se llamó Enoc y le pusieron el nombre de la primera ciudad que existió en el mundo, en toda la civilización, la primera ciudad que existió se llamó Enoc, que era el nombre del hijo de Caín. ¿Sí me entiendes? Ahora, luego también hubo un hombre que se llamó Lamec y él tomó 2 mujeres. Nunca se había visto eso. Es el primer hombre que tomó 2 mujeres para sí y quedó registrado en la historia.
¿Sí me entiendes? Hubo un hombre que se llamó Jubal y fue el que empezó a inventar los instrumentos musicales, entonces quedó registrado en la historia. ¿Sí me entiendes? Hubo un hombre que se llamó Tubal Caín, que fue el que empezó a trabajar, el primer orfebre, que fue el que empezó a trabajar por primera vez el hierro. Antes de eso, lo que implica que antes de eso las herramientas que utilizaban eran piedras, palos, que si lo vemos en la historia universal, estamos hablando del paleolítico y luego hablamos del mesolítico. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que la Biblia, fíjate que es que son referencias bíblicas a lo que es la historia para que nosotros podamos entender que la palabra de Dios es verdadera. Nos da evidencia de cómo fueron ocurriendo estas cosas y nos cuenta a las personas, no necesariamente porque era Caín o porque era, sino nos cuenta cómo ocurrieron los hechos. Es un resumen de los hechos. ¿Sí me hago entender? Y también en ese resumen de los hechos ocurridos durante este periodo antediluviano nos empieza a contar, primero que todo, cuál era el propósito de Dios. Les da la conciencia. El hombre peca, pero adquiere la conciencia. La Biblia dice que los que sin ley, vivieron, sin ley serán juzgados y serán juzgados por la ley de su conciencia. En esa época particular que no había ley, que no habían textos escritos, no se registran, los primeros textos escritos se registran en Mesopotamia, ya estamos hablando de la civilización antigua, y en esta civilización es civilización prehistórica, entonces estamos hablando de que las personas lo que sabían, lo conocían era a través de la tradición oral, lo que oían de sus padres, lo que oyeron de Abel, lo que oyeron de Adán, lo que empezaron a ocurrir, fíjate, como te digo, el tema de los sacrificios, ellos iban y presentaban sacrificios. ¿De dónde lo aprendieron? ¿Quién se los enseñó? ¿Sí me hago entender? Lo mismo cuando Noé baja del arca, ofrece sacrificios. Sabía cuáles eran los animales limpios y los animales inmundos. ¿Quién le enseñó eso? ¿Por qué lo determinaron de esa manera? ¿Cómo sabía cuáles eran los limpios, cuáles eran los inmundos? Si todavía no había ley. Tengamos en cuenta eso. Todavía no existía Moisés a través del cual Dios le da la ley al pueblo de Israel. Entonces ellos, ¿cómo sabían esto? ¿Quién se los enseñó? Entonces empezamos a entender que es la conciencia, que Dios le da al hombre la conciencia para discernir el bien del mal. Ok, gracias, pastora. ¿Alguien más levantó por ahí la manito? Creo que la hermanita Nubia. Sí, señora pastora, el objetivo es que de esa dispensación es que el hombre pudiera discernir entre el bien y el mal y qué otra cosa, qué otro objetivo era, solo ese, pastora. Coger lo bueno y desechar lo malo. Siempre el propósito de Dios es que el hombre tome la decisión de escoger lo bueno y desechar lo malo. Gracias. Entonces, ese era el objetivo de Dios, que el hombre escogiera lo bueno, desechara lo malo, según lo que le dictaba ya su conciencia, aunque tenía la naturaleza de pecado, porque ya a partir de ahí, dice la Biblia, que los hijos empezaron a parecerse a ¿quién? A Adán. Entonces, y en vez de escoger lo bueno, lo que hizo fue que empezó a multiplicarse la maldad. Génesis capítulo 6, versículo 5, por favor. Pastora, qué pena. Señora. También la historia de Abel nos hace referencia a la tipología, que es un tipo de Cristo, ¿no? Sí, también es una tipología de Cristo. Sí, Es una señora. tipología de Cristo. Sí, Señora. porque él presentó un sacrificio que fue agradable delante de los ojos de Dios y Cristo es esa ofrenda, ese sacrificio, ¿sí? Y que fue hecho por fe. Sí, señora. Listo, entonces Génesis 6:5, por favor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué fue lo que pasó con el hombre? Tenía la conciencia, la capacidad de entender entre lo bueno y lo malo, de discernir entre lo bueno y lo malo. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que tenían ya como la naturaleza de Adán se corrompió. Y como dice en Romanos 5:12, que los hijos de ellos también empezaron a nacer con corazón de piedra. Entonces ese corazón de piedra empezaron a darle funcionamiento. A esa fábrica de pecado empezaron a darle oficio. Y empezó esa fábrica de pecado del ser humano a hacer maldades.
El ser humano dice que el designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, la naturaleza de pecado empezó a dar fruto y el ser humano se corrompió en gran manera. Se corrompieron en gran manera. Se desviaron totalmente del propósito de Dios. Se olvidaron totalmente de Dios. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. El ser humano se corrompe, se desvía, y entonces Dios tiene que levantar un testigo. ¿Quién es ese testigo? Génesis 6:8, por favor. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Quién fue ese testigo? ¿Quién fue ese hombre que halló gracia ante los ojos de Jehová? Y es la evidencia de que la conciencia sí puede salvar al hombre. ¿Quién fue ese testigo? Noé. 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 ¿Tenía la misma información que sus compatriotas? ¿Tenía la misma información que los de su generación? ¿Que los de su dispensación? Sí, ¿cierto? Pero Sí, señora. este hombre, dice la Biblia, que era un varón íntegro delante de Dios. Es decir, que con la escasa información que tenía, solamente con la ley de su conciencia, escogió lo bueno y buscó a Dios. Segunda de Pedro 2:5, por favor, ¿qué dice? Segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Muy bien. Entonces, ¿cómo se acerca a Dios en este periodo de tiempo? ¿Cómo Dios se acerca al hombre? Primero, habla a través de la conciencia, porque la conciencia en el hombre es la voz de Dios. Entonces, habla a través de la conciencia del hombre, levanta un testigo que advierte acerca de lo que ha de venir del juicio sobre la tierra y da oportunidad de arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo duró esta dispensación y cuánto tiempo duró Noé construyendo el arca? 70 años. ¿Como 100 años? 70. ¿100 años? Noé duró un aproximado de 80 años, entre 70 y 80 años construyendo el arca. Ese fue el aproximado que estuvo Noé. ¿Sí sabían por qué? Bíblicamente lo podemos comprobar. Porque dice la fecha de que él tenía antes de entrar y cuánto cumplió después que salió, algo así. Sí, señora. Ahí está, en las escrituras podemos ver. Entonces, en este periodo de tiempo, Dios habla al hombre, le advierte, le da la oportunidad de arrepentimiento, le da la responsabilidad, haga el bien, apártese del mal. Le predica a través de Noé, que es pregonero de justicia, dice la Biblia, ¿cierto? Sin embargo, la maldad del hombre es mucha. El designio del corazón, la naturaleza de pecado, no los lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios, no los lleva a hacer el bien, sino que los lleva a maldad, a violencia, a rebelarse contra Dios. Génesis 6, del 11 al 12, por favor. Dice, Génesis 6, del 11 al 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Hasta el 11 lo leíste? ¿Hasta el 12, perdón? ¿Sí me oyen? Sí, señora. El- El 11 dice, y sí, se corrompió la tierra delante de Dios,
y estaba la tierra llena de violencia. El 12 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Y fíjense, Dios advierte. Dios advierte, ¿sabes desde cuándo empieza la advertencia de Dios? Génesis 5:29, por favor. Génesis 5:29. Dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Muy bien. Fíjense que desde el nacimiento de Noé ya empieza el anuncio. Ya empiezan las señales. ¿Cuántos años tenía Noé cuando empezó a construir el arca? ¿Mm? Tenía 595 años. No, 500 años. Tenía Bueno, 500 pues años. aquí Cuando él engendró a sus tres hijos, Sem, Can y Jafet, que de hecho los tres nacieron en un solo parto. ¿Sí sabían que eran trillizos? No, señora. Ellos fueron trillizos. Estos tres hijitos nacieron en un solo parto y nacieron cuando él tenía 500 años. Ahí dice la Biblia. ¿Es posible que una mujer dé a luz 3 veces en un año? ¿No, cierto? No, señora. Y ahí no dice que nacieron entre los 500 o 501 y 502 y 503 de Noé. No, dice que cuando él tenía 500 años, engendró a sus tres hijos. Y no dice tampoco que tenía 3 mujeres. Así que tuvo que cuando nosotros leemos las escrituras, ahí es donde hay que mirar los detalles. ¿Sí? Los 3 nacieron en un solo parto. Entonces, nacen sus hijos y Dios le dice, construya un arca. Y empieza este hombre a construir un arca. Y ellos empiezan a ver ya las señales más tangibles. Empiezan a ver el arca misma que construye Noé. Nunca habían visto llover sobre la tierra. Hasta este punto de la historia no llovía sobre la tierra. Nunca habían visto bajar lluvia, agua del cielo. Nunca. Porque dice la Biblia que salía de la tierra un vapor que regaba toda la tierra. Pero ellos nunca habían visto llover. Y Noé viene y les dice, mire, dijo Dios que va a llover, que va a caer un gran diluvio y que todo va a quedar inundado. Y ellos nunca habían visto eso. Empieza la advertencia. Y empieza a construir el arca. Dígame, hermanita Angélica. profe, por ejemplo, yo le decía que 100 años porque dice, no sé si yo soy la que estoy confundida, dice en 7:6, dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Sí, porque era de edad de 500 años cuando nacieron los hijos. Y después del nacimiento de los hijos es que Dios le dice que construya el arca. Ah, ok, gracias. Desde que le dice que tiene que construir el arca para él, sus hijos y las mujeres de sus hijos. ¿Listo? Entonces empiezan a ver el arca y ya luego cuando el arca está finalizando de ser construida, ya no solamente ven la señal del arca, entonces ya no solamente la señal de Noé 500 años atrás, ¿cierto? Ya luego ven el arca y luego de que ven el arca construida empiezan a ver los animales que empiezan a llegar y a subir al arca. Fíjense, todo el tiempo que Dios les da a esta generación, a los pertenecientes a esta dispensación para arrepentirse. Todo el tiempo que Dios les da para que se vuelvan a Él. Les da la conciencia para que se vuelvan a Él. Pero esta generación se corrompió en gran manera. Esta generación se desvió del propósito de Dios. Esta generación se apartó totalmente de Dios. Dieron rienda suelta a su naturaleza de pecado. Y Dios les empieza a marcar el tiempo.
Desde el nacimiento de Noé les da la marca de tiempo. Sí, porque dice, Profe, no una salió. pregunta. Señora. De pronto, o sea, en mi sentir, ¿no? Como no llovía, de pronto ellos no creían de cuando de pronto Noé les avisaba sobre el diluvio, porque como nunca había llovido, pues de pronto ellos decían, no, pues que cómo va a llover si nunca sucedió. Entonces, de pronto la dureza del corazón de no creer en algo inesperado de que Dios puede hacer. Hermanita Angélica, ¿usted alguna vez ha visto con sus ojos o que usted sepa de personas que se las lleva Dios y que desaparecieron? Con mis ojos no, pero lo he leído y lo creo así. Eso mismo pasa en este tiempo. Nosotros somos Noé. Porque es lo mismo, en todos los tiempos Dios siempre ha anunciado y el hombre nunca ha querido creer. En todos los tiempos ha sido igual. Por eso para este tiempo la Biblia dice como en los días de Noé. Entonces tenemos que mirar esta genealogía, esta dispensación. ¿Qué pasó en los días de Noé? ¿Qué hacían en los días de Noé? ¿Qué era lo que pasaba? Porque dice que esta generación es igual que como en los días de Noé. Eso lo dijo Jesús, ¿no? Sí, Vamos a señora. buscarlo. Lean, por favor, Mateo 24:37. 37 al 39. Dice su palabra. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjense, ahí nos está marcando el tiempo que Dios les marcó a ellos. ¿Qué pasaba? Lo que pasaba en ese tiempo está pasando en esta generación también, en esta dispensación. Dice que se casaban, se daban en casamiento, ¿qué más? Comían y bebían. Para lo que viven las personas, ¿para qué es? Para comer y beber. Para el diario. No se piensa en nada más. Se casan, se separan, se recasan, se vuelven y se separan y se vuelven y se casan, y así sucesivamente. Dice, y no se advirtieron hasta que vino el diluvio. Porque cuando Dios cerró la puerta del arca, nadie se pudo salvar. En estos días casualmente me estaban haciendo esa pregunta, muy curiosamente. Me dijeron, pero nosotros no podemos saber si los que se quedaron por fuera realmente se perdieron. Yo le dije a esa persona, ¿por qué piensas eso? Dijo, porque nosotros no sabemos si cuando vino el diluvio, que empezaron a ver que se estaban ahogando, pues ellos buscaron a Dios y le dijeron, Señor, perdóname por mis pecados, yo me arrepiento por no haberle creído a Noé. Entonces yo le dije, sí podemos saber que no se arrepintieron. Y sí podemos saber que no tuvieron opción de arrepentimiento. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Quién me dice? Profe, porque es que en la Biblia, en la palabra de Dios dice que Cristo cuando descendió, dice que Él fue a predicarle a los espíritus encarcelados que estaban desde Noé. Ahí lo dice, que dice inclusivamente, dice solamente que salvó Noé y sus hijos y las mujeres de sus hijos. Ahí lo dice. No me Muy acuerdo bien. la cita, pero lo dice. Está en la Biblia. Está en Pedro. Pero sí, muy bien, excelente respuesta. Allá están encarcelados los que no creyeron a la predicación de Noé. Muy bien. Y también la Biblia dice que por la fe Noé condenó a toda su generación, a toda esa generación. Lo dice en Hebreos capítulo 11. Que por la fe de Noé condenó al mundo. O sea, todo el mundo por Noé, en medio de que no tenía las escrituras, sino solo la conciencia, por su conciencia, por él haber decidido creerle a Dios, condenó a toda esa generación. Todos fueron condenados, lo dicen las escrituras.
porque cuando ya se cerró la puerta ya no hubo más oportunidad de arrepentimiento. Así como en este tiempo, cuando veamos la dispensación de la gracia, nos daremos cuenta que asimismo, en el cumplimiento del tiempo que Dios ha establecido, no hay más oportunidad. La oportunidad la tenían de subir al arca antes de que fuera cerrada la puerta. Pero ninguno quiso creer, sino que solamente subieron en el arca Noé, su mujer, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Solo 8 personas de toda una humanidad totalmente perdida. Y eso es algo que nosotros tenemos que sentarnos a meditar, como dicen, con la mano en el corazón, con plena certidumbre, con conciencia. Dios mío, Señor, si estamos como en los días de Noé, y de esa generación solo fueron salvos 8, ¿por qué nosotros creemos que Dios va a hacer acepción por nosotros? ¿Por qué nosotros creemos que Dios se va a saltar los tiempos por complacernos a nosotros? ¿Por qué nosotros creemos que el tiempo de Dios es efímero o quién sabe cuándo sea o que eso es puro cuento y nos damos por tardanza cuando ya el tiempo está cumplido? Nosotros hemos visto el cumplimiento de las señales. Y como en los días de Noé, este mundo sigue sin creer y la iglesia sigue sin creer. La iglesia sigue sin creer. Y el juicio está a las puertas. Así como esa generación, toda esa humanidad de esa época fue juzgada y fue condenada. Y solo 8 personas de toda una humanidad que ya se había formado y multiplicado, solo 8 hermanos, solo 8 fueron salvos. Entonces, algo muy serio. Que aún con la conciencia del pecado, aún con el conocimiento del bien y del mal, se sigue haciendo lo malo. Aún cuando Dios proveyó del arca, se sigue haciendo lo malo. En este tiempo Dios se ha provisto de este arca de salvación que es Jesús. ¿Y nosotros en qué estamos? Acuérdese que la puerta, después de que sea cerrada, ya no hay más oportunidad. Esto es muy serio. El aprendizaje de las dispensaciones es para que nosotros veamos que esto es algo serio. El cumplimiento de lo que Dios dice es y punto. Pare de contar. Dios no va a hacer concesiones por justificar el pecado de nadie ni por alcahuetearle el pecado a ninguno. Dios no hace concesiones. ¿Cómo es posible? ¿Era toda una humanidad? Sí, y se perdió. ¿Por qué nosotros creemos o pretendemos que Dios va a hacer concesiones en este tiempo, alcahueteándole el pecado a la humanidad? Si desde tiempos antiguos nos ha demostrado que no es cómplice del pecado de nadie. Y que nos ha dado oportunidad de salvación, así como le dio oportunidad de salvación en la época de Noé a todos los de esa generación. Así también en este tiempo y aún más en este tiempo, porque nos ha dado a su Hijo, nos ha dado las Escrituras. Esta gente no tenía a Jesús, tenía solo una promesa, oída de Adán, de un hombre caído. Esta gente no tenía Biblia, nosotros tenemos las Escrituras. Nosotros hemos visto en la historia la evidencia de Jesús. ¿Qué justificación tendríamos delante de Dios? ¿Estamos claros ahí? Sí, señora. Entonces, viene el diluvio, muere toda esta generación, toda esta humanidad, y solo sobreviven 8 personas para un nuevo periodo. Ahí concluye esta dispensación, la dispensación de la conciencia, con el diluvio y el exterminio de todas estas líneas, y solamente sobrevive Noé y su descendencia, sus 3 hijitos. Y entramos en la siguiente dispensación, que es la dispensación del gobierno humano. ¿Listo? Que es nuestra tercera dispensación, la dispensación del gobierno humano. Bíblicamente se sitúan en el libro de Génesis entre el capítulo 8 y el capítulo 11. Históricamente es el periodo que cae desde el diluvio hasta la Torre de Babel. También es conocida como la dispensación postdiluviana.
Perdón, pastora, su merced me puede volver a indicar, es que me quedé en el capítulo de Génesis, ¿qué? Del 8 al 11. Desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11 de Génesis se desarrolla esta dispensación del gobierno humano. También es conocida como la dispensación post-diluviana. Y es la dispensación que va desde el diluvio universal hasta la Torre de Babel. Fíjense que cómo comienza esta dispensación. Cuando Noé sale del arca y ofrece un sacrificio, ¿cierto? Y Dios hace pacto con Noé. ¿Cuál es la señal del pacto de Dios con Noé? El arcoíris. El arco El se arco pondría. iris. Muy bien, cada vez que usted vea un arco iris, acuérdese de esta dispensación, de estas dos dispensaciones, la de la conciencia que finaliza con el diluvio y la del gobierno humano que inicia con el pacto de Dios con Noé. Donde le dice que siempre va a haber siembra y sementera, que siempre va a haber diluvio, invierno y verano, y que nunca va a destruir nuevamente la tierra con agua. Recordemos que él tenía 3 hijos que nacieron, ya aprendimos que eran trillizos, ¿no? Que se llamaban Sem, Cam y Jafet. A través de estos 3 hijos empieza a poblarse nuevamente el mundo. Vamos a ver qué dice Génesis 10 del 2 al 5, por favor. Génesis 10, ¿qué? Perdón. Del 2 al 5. Del 2 al 5. Dice la palabra, Génesis 10 del 2 al 5. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Donamim. De esos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Muy bien. Entonces, estos se ubicaron geográficamente principalmente en Europa y parte de Asia. De estas generaciones vienen los griegos vienen de parte de Javán, los medos que vienen de parte de Madai y los pueblos indoeuropeos. Porque aquí estamos hablando del periodo de la edad antigua temprana. Vamos a ver qué dice Génesis 10:6, por favor. Ahí mismo. Del 6 al 10. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Rahama y Sapteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. Muy bien, entonces nos empieza a mostrar que empiezan a formarse las primeras civilizaciones. Recuerden que el primer reino que existió en la historia antigua fue Mesopotamia, y Mesopotamia nace cerca a Babel. Y recuerden que bíblicamente la primera torre o edificación grande construida fue Babel, que fue construida por un descendiente de Cus, que Cus viene de la línea sanguínea de Cam.
Cam, de que es uno de los hijos de Noé. ¿Sí saben lo que significa Cus? No, señora. No, señora. Significa oscuro. Eso quiere decir que su línea son de las personas, son personas de color oscuro. Por lo tanto, ellos habitaron todo el territorio de África, al ver históricamente, ellos ocuparon territorio de África y parte del territorio del Medio Oriente. Construyeron ciudades muy importantes, entre ellas construyeron Babel, construyeron Nínive, construyeron Asiria y construyeron Egipto por parte de Misraim, por parte de esta línea, de esta genealogía. ¿Listo? Y vamos a ver al otro hijito, que es Sem. Génesis 10, del 21 al 31, por favor. Génesis 10 del 21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Arsafat engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazer, Mabet, Gera, Adoram, Asal, Dicla, Oal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos esos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Bien, ellos llenaron el Medio Oriente. Siga. ¿Hasta dónde voy? El 31. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de eso se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Muy bien. Ahora Génesis 11 del 10 al 26, por favor. Para que veamos por qué de Sem viene la línea genealógica de Jesús. Dice, Disculpe, ¿de dónde, profe? De Sem. 11 del 10 en adelante. Dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después de que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Y Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serú. Y vivió Reú después que engendró a Serú 207 años y engendró hijos e hijas. Serú vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serú después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré.
Y vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que... Espere, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, si nos damos cuenta cómo fue que se llenó la tierra. El objetivo de lo que les he estado mostrando y leyendo es para que veamos cómo se empezó a poblar la tierra. Entonces, Dios salva a Noé y a su familia en el arca, ¿cierto? Y la tierra reinicia. ¿Qué pasó? Vamos a ver Génesis 8 del 15 al 17 y Génesis 9 del 1 al 7, por favor. Hermanita Angélica, mientras vamos buscando, hermanita Angélica tiene una manito levantada. Sí, una pregunta, profe, ¿por qué vivían tantos años? ¿De 200, 300, 500 años? ¿Por qué vivían tanto? Porque hasta ese momento Dios no había dado la orden de acortar los años. Entonces los años de ellos eran muy largos, pero ya luego por causa del pecado los días son acortados. Génesis 8 del 15 al 17. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Muy bien, ¿cuál fue el pacto? ¿Qué fue la orden de Dios? Multiplicarse. Se multiplique. Léalo nuevamente, hermanita Claudia, por favor, la orden de Dios. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Muy bien, ¿qué tenían que hacer? Llenar la tierra. Fructificarse y multiplicarse. No podían quedarse en un solo lado, tenían que esparcirse y procrear. ¿Por qué tenían que procrear? Porque no había humanidad, no había raza humana bastante, habían poquiticos, entonces tocaba que se multiplicaran para llenar la tierra. ¿Qué más dice, hermanita Claudia? Siga leyendo ahí, por favor. El 18, ¿sí? Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Fíjense, este es el pacto que Dios hace con Noé. Vamos Génesis 9 del 1 al 7, por favor. ¿Lo leo? Sí, señora. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os los he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis.
porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Muy Ahí bien. nomás. ¿Hasta dónde le dice? ¿Hasta el 7? Sí, señora, hasta el 7. Fíjense lo que Dios le dice, mire, vayan y multiplíquense, y el miedo de ustedes va a estar sobre los animales. ¿Por qué tenía que estar el miedo de ellos sobre los animales? ¿Quién me dice? Porque el hombre señorea la naturaleza. Porque ellos eran muy poquitos humanos y habían más animales. ¿Qué iba a pasar? Se los comían las fieras. Entonces Dios puso temor en los animales para que no se comieran a los seres humanos y pudieran multiplicarse y pudieran extenderse por todos lados y pudiera crecer la humanidad, la raza humana. ¿Sí? Y les dice, ustedes pueden comer de todo lo que se mueva, les será para comer. Fíjense que todavía no estaba, como no había la ley, no había la restricción de que pueden comer animales inmundos, pueden comer animales limpios, esa restricción no estaba. Podían comer lo que fuera. ¿Cuál era la restricción? Que no debían comer era la sangre del animal. ¿Listo? No debían comer era la sangre. Antes de eso, no comían la carne, porque antes de eso no había esa orden. Hasta ese momento es que Dios da la orden de que pueden comer carne de animales. Hasta ese momento del pacto. Y entonces les dice, espárzanse. ¿Pero qué fue lo que hicieron ellos? No se esparcieron. Al principio no se esparcieron, se quedaron todos juntos. Y entonces se les ocurrió una brillante idea. ¿Cuál brillante idea creen que se le ocurrió al hombre? La de construir la torre de Babel. Construir una torre. Se rebelaron contra Dios. No, no vamos para ningún lado, nos vamos a quedar aquí todos junticos y saben que vamos a construir una torre. ¿Sí? Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Entonces viene el juicio. Confundirlos. Le dio a cada uno una lengua diferente y ya con esas lenguas diferentes, como no podían entenderse, entonces ahora sí que hicieron, se esparcieron por toda la tierra. Y ahí sí empiezan a surgir las naciones, surgen los idiomas. Entonces empieza el ser humano a organizarse por sociedades. Ya luego de que Babel cae, entonces empiezan a construir otras ciudades. Nace Mesopotamia, la primera escritura, de hecho, es de este periodo. Aquí sí hay la primera escritura registrada históricamente en este periodo de tiempo. La primera escritura no bíblica, ¿no? Sino el primer escrito que existe históricamente es de este periodo. Entonces, históricamente estamos hablando aproximadamente entre el año 2000 antes de Cristo al 1800 antes de Cristo. Aquí en este periodo de tiempo empiezan a surgir, como les decía, las civilizaciones como Mesopotamia, que es la misma que llama la Biblia Ur de los Caldeos, de donde nace Abraham. Es decir, ¿de dónde sale el pueblo de Israel? De Mesopotamia, un pueblo completamente, un pueblo, ¿cómo se le llama cuando tienen muchos dioses? Politeísta. Una nación politeísta que creía en muchos dioses. Y de esta nación que no conocía a Dios y que tenía muchos dioses, hay un hombre que decide creerle a Dios. ¿Quién creen que es ese hombre? Abraham. Abraham, muy bien. En este mismo periodo de tiempo empiezan a surgir civilizaciones como los de Canaán, el pueblo de Canaán, que recuerden que los de Canaán vienen de Can, de la línea de Can. Nace Egipto, que también proviene de esta misma línea genealógica. Empieza a surgir el imperio egipcio, empiezan a nacer estos imperios.
Empiezan a desarrollarse las ciudades, empieza a existir el comercio, la escritura, hablando ya históricamente. Empiezan a nacer las sociedades patriarcales, todavía existe la vida nómada. Démonos cuenta, por ejemplo, en Abraham, ellos eran nómadas. ¿Por qué nómadas? Porque no tenían un sitio donde vivir. Recuérdense que los nómadas son los que viajan, viven, se mueven de un lugar a otro. Ellos eran nómadas. Existían las migraciones en ese tiempo. Entonces, en este periodo de tiempo que comienza desde la salida del arca, luego del diluvio, hasta la caída de la Torre de Babel, este periodo de tiempo es la postdiluviana o la del gobierno humano, donde nacen las primeras civilizaciones, donde nacen los primeros gobiernos humanos, donde el hombre también se desvía, hace lo que se le da la gana. Fíjense que entre otras cosas, Nimrod, que es el que establece Babel, dice que era poderoso cazador. ¿Saben cuál era el problema de Nimrod? Porque la Biblia menciona que Nimrod, de hecho, fue uno de los que promulgaron el politeísmo. Históricamente hablando, también se muestra por algunos escritos, historias. Y fíjense que este hombre era cazador. Acuérdense que Dios le dio la orden de que podían comer de todos los animales, pero la caza se hace no por alimentarse, sino por placer. El derramamiento de sangre. Dice que fue poderoso cazador. Entonces, fíjense, hacían lo que les daba la gana. Y al no obedecer a Dios, pues son esparcidos. ¿Listo? Vamos a dejar hasta aquí. La próxima clase seguimos con la siguiente dispensación, que es la dispensación de la promesa. Con la ayuda de Dios, y daremos, si el Señor nos permite, también la dispensación de la ley. Si aprendimos, hermanita Natalie, cuéntame que tienes la manito levantada. Hermanita Natalie. Perdón, pastora, es que estábamos mirando ahorita antes de Noé, bueno, que ellos cuando empezaron a surgir la historia, pues estaban la agricultura, estaba la ganadería y nace lo de los metales, ¿sí? Cuando llega el diluvio, es que como que hay una confusión en la historia también por el tema de las edades, ¿no? Por cómo viene partiendo, como la ciencia describe el desarrollo, cómo nació la humanidad a partir de los simios, ¿no? Pero entonces cuando uno mira la Biblia, cuando pasó lo de Noé, es como si se hubiera rebobinado la historia. Porque cuando viene esta historia de Noé, ellos empiezan a ser cazadores otra vez. Ahí no había orfebrería, ahí estamos hablando del paleolítico. O sea, se estaría hablando porque la edad de los metales viene después. Cuando ellos empezaron a andar como nómadas, como lo hacía la familia de Abraham y ellos, ya se estaría hablando de paleolítico. O sea, como que hay un retroceso en la historia de la humanidad, porque Nimrod era cazador, también sería paleolítico. O sea, ellos ya sabían, ¿sí? Pero vuelve y como que empieza la historia de la humanidad a andar y ya otra vez después cogen fuerza las civilizaciones, nace la orfebrería, pero de pronto también hay como esa confusión en la ciencia, ¿no? Porque como que parten es del simio, luego que la edad de piedra, y se vuelve como que un revuelto, pero pues la Biblia también menciona como un poco de todo, ¿no? Como un... De hecho, cuando el diluvio viene, fíjate que antes del diluvio ya habían existido pequeñas civilizaciones, pequeños asentamientos urbanos, como en el caso de Enoc, que fue la primera ciudad que existió. Todo eso quedó devastado, luego del diluvio dejó de existir y el hombre empieza a reconstruirse. Cuando el hombre empieza a reconstruirse, no es que hayan pasado un periodo extenso de tiempo. Si nosotros contamos las genealogías de ellos, estamos contando desde que sale el diluvio. Ven y busco por acá donde están, acá los tengo. Desde que salen del diluvio, Cam, que es de la línea de él, es de donde provienen los que construyen las ciudades,
los que construyen Babel, a Cam le nace Cus, ¿sí? A Cus le nace Misraín, ya Misraín es el que empieza a construir la civilización de Egipto. De Cus nace, no recuerdo el nombre del otro hijo, Nimrod, que Nimrod es el que construye Babel. Y nace Canaán, Canaán, pues de ahí de Canaán viene todo el territorio de Canaán, los jebuseos, los heveos, los jereseos, no me acuerdo, bueno, todos estos que vienen de Canaán, fíjate, entonces no fue que haya pasado mucho tiempo, sino que fue muy pronto que ocurrió esto. ¿Sí me hago entender? Sí, pastora. No fue un extenso periodo de tiempo, sino que bajaron del arca, muy probablemente empezaron a procrearse de una vez porque fue el mandato, nace Cus, de Cus nace Misraim, de Misraim, Cus también tiene a Nimrod, también tienen a Canaán, entonces ellos empiezan de una vez a crear civilizaciones. Porque ya tenían la tradición, o sea, no fue que empezaran como con palitos, con piedra, porque de hecho Noé ya había construido un arca. Lo que hicieron fue ellos como volver a organizarse. Ya sabían todo, ya conocían todo, ya conocían la orfebrería, ya sabían manejar. Fíjate, por ejemplo, la manera en la que construye el arca, ya sabían de construcciones, ya sabían todo esto, ellos ya tenían toda esta información, así que lo que fue, básicamente fue reorganizarse. ¿Sí? Hermanito Javier. Hermanito, yo creo que le toca apagar la cámara. ¿Me escuchas? Apague la cámara y muy probablemente mejora. No sé cómo me escuchas. ¿Mejor? ¿No? ¿Mejoró? No le escuchamos. ¿Me escuchas? Bueno, no, tranquila, no hay problema. Ya, ahí sí le escuchamos. La pregunta es, quería saber si él lo escribió con base a los recuentos de los demás o si fue por revelación. El libro de Génesis fue revelado por el Espíritu Santo a Moisés y obviamente tuvo mucho que ver la información que él traía de la tradición de sus padres, pero quien le revela todas estas cosas definitivamente es Dios, sin duda alguna. Acuérdense que el libro de Génesis fue escrito por Moisés. ¿Listo? Entonces, ¿nos quedó claro hasta aquí? El nacimiento del primer gobierno fue Nimrod, el primer gobernante. ¿Sí saben que él fue el primer rey que existió? Sí nos quedó claro el tema de los tiempos, de la importancia que tiene el tiempo en Dios. Pastora. Que no se ligera. Señora. Ese Nimrod es el que hablan en diciembre, que era un dios o que el hijo de un dios que... No te escucho bien. Puedes poner... Ese Nimrod es el mismo que hablan en diciembre, que era un dios y que había tenido un hijo y eso. Sí, señora, es del que hablan de tradiciones paganas, ¿no? Sí. Sí, de hecho, gran parte de lo que hoy se conoce es que no hay nada nuevo debajo del sol, dijo Salomón, dijo el sabio Salomón. Gran parte de lo que hoy se conoce de lo que es el politeísmo, los dioses y todo eso viene desde allá. Ya luego se fue mezclando, ya luego lo veremos más adelante con lo que fue Grecia, Roma, todas esas tradiciones hasta llegar a
lo que hoy conocemos también. Ya eso lo veremos como parte de la historia más adelante, en las siguientes dispensaciones. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿Cómo vamos con la clase? ¿Sí la han entendido? Cuéntenme. ¿Cómo les ha parecido estas dispensaciones? Están más sencillas, explicadas más sencillas que en otras oportunidades. Bueno, gracias a Dios vamos entendiendo. Y a mí me pareció muy interesante lo que tú estás haciendo, el paralelo con la historia, porque uno a veces separa la Biblia y separa la historia. Entonces, como estás haciendo el paralelo, como que uno ya se ubica en lo que, lo que le enseñan a uno en el colegio. Sí, de hecho, aunque son tiempos bíblicos las dispensaciones, también son tiempos históricos, son tiempos bíblicos, pero es que la Biblia es historia. Entonces, cuando nosotros vemos a la luz de la historia, el objetivo es darnos cuenta que Dios está presente en el tiempo y que Dios siempre en el tiempo ha buscado hablarle al hombre y que Dios siempre en el tiempo ha buscado la salvación del hombre y que en este tiempo, así como en aquel tiempo se cumplieron los tiempos, valga la redundancia, también en este tiempo igual. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Todos claros hasta aquí? Bueno, de cualquier forma ustedes saben que si tienen alguna pregunta que les surja durante la semana, miren, saquen el tiempo de estudiar este tema en particular. Bueno, todos los temas de las escrituras son de una profundidad impresionante, pero a veces nosotros no nos dedicamos a sentarnos a escudriñar las escrituras. Saquen el tiempo entre semana, estudien, lean, investiguen, lean Génesis, empiecen a leerlo. Sería muy bueno que lo estuvieran leyendo para que tuvieran claro. Por ejemplo, la próxima semana que vamos a dar la dispensación de la promesa que va desde Génesis 12, que es cuando Dios promete a Abraham, le promete a Abraham hasta Éxodo capítulo 1, toda esa dispensación de la promesa. Para que ustedes tengan claro, oiga, fíjense cómo se cumplen, lean lo que ya hemos visto para que ustedes tengan claro todo lo que hemos visto a través de estas clases, desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11, que es lo que llevamos de estas clases. La próxima semana ya vamos a tratar de Génesis 12 hasta Éxodo 1 en la dispensación de la promesa y luego la dispensación de la ley que va desde Moisés, que es ya Éxodo capítulo 1, capítulo 2, hasta Cristo Jesús. Nos vamos a dar cuenta cómo en esta línea de tiempo, porque acuérdense que esta es una línea de tiempo lo que estamos haciendo, cómo en esta línea de tiempo Dios se presenta al hombre. Es algo espectacular, ¿sí? Es algo espectacular. Así que, bueno, vamos a orar para finalizar esta clase. Le voy a pedir a mi hermanita Julita que ore para finalizar esta clase. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por la clase que tú nos permitiste escuchar. Gracias, Señor, por aprender a conocer, Señor, cuando tú estás en cada uno de los tiempos, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, y recordarnos lo que dice tu palabra, Señor, que así como fue en el tiempo de Noé, estamos hoy, Señor, para que tú nos redargullas de pecado, nos convenzas y nos ayudes, Señor, a ir al verdadero arrepentimiento y para clamar por nuestra salvación y la salvación de nuestra familia y del mundo, Señor. Y como nos ha dicho hoy la pastora, Señor, que tengamos en cuenta que el Señor cumple, Señor, sus tiempos y que Él no puede ser burlado. Entonces, que esa conciencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros nos incentive para que pidamos, Señor, por toda la humanidad, para que vuelva los ojos a Dios, para que no se pierdan. Gracias, Padre, por las enseñanzas de cómo fue en los inicios de la humanidad, Señor, y cómo tú fuiste dando órdenes a cada cosa, Señor, a cada persona, a cada grupo de personas, pero al final tú solo buscabas que todos se acercaran a ti, que todos se salvaran. Te pedimos en el nombre de Jesús que no desmayemos en esa tarea y que estemos firmes, Señor, hasta el final, como tú lo pides.
Te damos las gracias por esta clase, te damos gracias por las enseñanzas que están ahí a tu mano. Gracias por tu palabra donde nos cuentas todo lo que tú has inspirado, Señor. Que tú nos pongas el querer como el hacer para repasar la clase, Señor, para reafirmar el conocimiento y para que esta palabra nos haga vida, se haga vida en nosotros. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por la profesora Zule, que Dios la siga llenando de sabiduría, de entendimiento, de revelación y que nos disponga, Señor, los recursos para la próxima clase. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanitos, les acabé de dejar el link de asistencia en el grupo, en el chat de acá de la sala. Por favor, registren su asistencia. Con la ayuda del Señor, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por su asistencia. Hoy estuvimos bajitos de personal. Espero que se pongan al día los que están oyendo esta grabación, los que no asistieron. Estemos orando por el grupo para que ninguno desista, para que todos podamos permanecer. ¿Listo? Dios les bendiga y un abrazo para todos.